En estas fechas tan señaladas vamos a hacer un especial Navidad. En este especial Muy Navidad me bien. acompaña Joaquín Carrera, que es editor y director de todanavidad.es, una página dedicada a la Navidad, del cual ha hecho grandes producciones, tanto en papel como hasta en tazas, ¿no? Que la lleva Sí, aquí, que te sí, veo. sí. Y nada, está en tu casa. Muy Ya, bien, gracias. Gracias por la invitación generosa de Rubén Carrera, que es el editor de Human 13, donde supongo que va a salir esto, ¿no? efectivamente. Y vamos a hablar un poco, ¿no? De de la Navidad y sobre todo específicamente de las canciones de Navidad, ¿no? Y más concretamente, quizá en dos regiones, ¿no? Que vienen siendo Reino Unido y España. Muy bien. Por agotar y porque conocemos más, básicamente. Bueno, la Navidad, hablamos lógicamente del conglomerado que llamamos Navidad en Occidente, y es un conglomerado porque efectivamente hay una mezcla de muchos elementos culturales, de distintas culturas que han configurado lo que solemos llamar la cultura occidental. Entonces, la Navidad es un gran complejo simbólico, quizás el más profundo, que ha generado esta cultura, ¿no? Eh, ya lo dice la palabra, Navidad o Natividad, que en definitiva es lo mismo. Navidad podríamos decir que es un acortamiento de la palabra natividad, Para que mí, la realizó alguien en algún momento a mí me determinado o lo algo así. parece, sí, la Navidad o Natividad, yo no veo mucha diferencia. El hecho es conmemorar la Natividad de un niño Dios que viene al mundo, y entonces se va a configurar un relato. Insisto que en el relato también van a participar muchos elementos culturales distintos, pero poco a poco, con el curso de siglos, se configura un relato en el cual nace un niño que viene a salvar el mundo, y nace precisamente en lo más pobre, en una cueva, es un pesebre, un establo, en un momento de frío, eh, y donde los padres son rechazados para darle posada uno tras otro, en un sitio, en otro. Entonces, en lo más oscuro de la noche, en lo más oscuro del frío, en una época que consideramos en el rato que se ha terminado configurando, la parte más oscura del invierno, va a nacer la luz que nos va a salvar, en forma de un niño, el niño Dios, Jesús, Que como dice el eso, niño Manuel, es un que es lo relato que mismo. se construye, ¿no? Claro, O un sea, relato lo que se que construye poco a poco y con múltiples elementos. Probablemente terminan el 25 de diciembre por influencias probablemente anteriores, incluso de los cultos mitraicos, que Mitra pues nace más o menos por ahí, nace más o menos en una cueva, creo, si no me equivoco, que hasta con una mula y un buey. Entonces hay muchos elementos que van a ir confluyendo. Pero en definitiva esto se asienta como un gran relato donde se funda, digamos, la fe cristiana, ¿no? Eh, porque Dios viene a salvar el mundo, y si su sacrificio fuera vano, como después ya sabemos, muere en la cruz, etcétera, si no hubiera resurrección, decía creo que San Pablo, vana es nuestra fe. Entonces, todo el relato se basa en que hay un punto en lo más oscuro del invierno donde surge el inicio de la luz. Eso coincide con los solsticios de invierno, que es el 21 de diciembre, porque a partir de ahí empieza una luz creciente durante los siguientes meses, y de nuevo va a resurgir la primavera, y lo vamos a simbolizar también con otros elementos que vienen a hablar de lo mismo, de la perennidad. Utilizamos árboles de hoja perenne para reflejar que lo que permanece. Y entonces en el abeto, pueblos del norte veían también la manera de celebrar la continuidad también con sus ancestros, colocando un árbol donde estuvieran
manzanas, después han sido sustituidas por bolas, pero probablemente eran manzanas y muy probablemente estaban haciendo una referencia a la antigua mitología de Idun y las manzanas de la eternidad, de la longevidad eterna. Entonces, ese árbol es perenne, tiene manzanas que representan la longevidad eterna, tiene velitas que representan que siguen vivos los espíritus de nuestros ancestros y siguen vivos en nosotros. De manera que el árbol tiene ya un doble elemento de manzanas y de luces, hoy sustituido por lucecitas de colores y bolitas, pero verdaderamente son elementos altamente simbólicos que van a representar la presencia viva del espíritu, de los ancestros y la longevidad. Pues no debemos olvidar que el árbol de Navidad es un tipo de árbol concreto de una zona geográfica también limitada. Sin duda. Y que en Belén no había ese tipo de árbol, creo Claro, yo. claro. Aquello no tenía nada que ver. Lo que pasa es que los relatos se van cruzando y hoy configuramos ya una Navidad pues donde hay otros muchos elementos, algunos también de otras culturas que le han dado formas propias, como el Santa Claus, Papá Noel, el Padre Christmas, finalmente, distintas formulaciones, el Sinterklaas de los alemanes, el San Nicolás, obispo que regalaba objetos a los niños, creo que en la Anatolia del siglo no sé qué. Entonces, y ese San Nicolás va a pasar a Holanda, al mundo holandés, y va a ser acompañado por espíritus del invierno, que algunos son maléficos pero dominados después por el bien, como por ejemplo Krampus, el que aterroriza a los niños y que va al lado del Sinterklaas. Y bueno, y todo eso cruza el charco Atlántico cuando se van, por ejemplo, los holandeses a Estados Unidos y allí sufre una nueva evolución y en fin, y van a hacer el Santa Claus moderno que después nos es venido de vuelta, esto es de ida y vuelta, y ese Santa Claus moderno ya viene cargado de un montón de connotaciones comerciales, etcétera. Entonces, ¿qué es la Navidad? Pues es todo un complejo simbólico donde funcionan muchos elementos. Pero yo quiero insistir en el relato de ahora para llegar por fin a por qué celebrar. Claro, porque vemos una idea de salvación, de que hay alguien que nos va a salvar y representa lo que nace y es eterno, lo que nace y es el bien sumo, es la representación, el niño Jesús, de todo eso. Y al configurarlo así, tenemos que cantar y celebrar la dicha, el bien de todo ello. Claro, entonces van a surgir ya desde el principio canciones de celebración. Unas, que ahora podemos entrar ya en ello, son específicas, creadas, y otras sencillamente expresan cada cual con su cultura, con su folclore, como mejor sabe, expresar la alegría de la Navidad. De eso te quería yo comentar, ¿no? Porque realmente tú dices que es a partir del nacimiento que empieza la gente a cantar, pero realmente hay muchas canciones que no parten de un credo cristiano. Claro. Y que se cantan en Navidad. Sí, sí, porque esas son las canciones con las que nosotros solemos celebrar la fiesta. Por lo tanto, realmente el cristianismo se apropia, ¿no? Una vez más, bueno, sí, claro. De elementos. Tenemos un folclore de canciones tradicionales en los cuales están muchos elementos presentes en el folclore inmemorialmente. Por ejemplo, elementos satíricos, elementos burlescos que la cultura popular siempre ha generado. Entonces, esas canciones, esas coplillas satírico-burlescas, también van como un aluvión al caudal de las músicas de Navidad. De manera que vamos a encontrar villancicos, después podemos especificar distintos tipos de música de Navidad, pero en definitiva, ya la palabra villancicos lo dice, que significa canto de origen popular de los villanos, de los que viven en las villas, en los pueblos. ¿Y qué cantan los villanos? Los villanos cantan
lo que saben cantar. Cantan lo que saben cantar de atrás. Entonces incorporan todas sus canciones. Van a surgir letras específicas para celebrar al niño, para celebrar a la Virgen San José en el caso que nos ocupa. Sí, también letras específicas que celebran a la Virgen y a San José y hacen sátira. Por ejemplo, es del pobre San José. También. Pero incorporan otras que no tienen nada que ver. Dice, pero esto cómo está aquí, porque es una canción de fama popular que en una ocasión de fiesta, de corro, de baile, de celebración, surge y entonces se incorpora. Entonces se incorporan muchos elementos, porque también se incorporan desde las esferas del poder otros elementos, porque la Iglesia va a terminar encargando, la Iglesia y las monarquías van a encargar músicas de celebración a compositores que van a hacer todo tipo de obras y las grandes obras de música clásica, etcétera, que existen en torno a la Navidad. A eso no le podemos llamar literalmente un villancico, pero no dejan de ser músicas de Navidad y grandes obras. ¿Por qué? Pues porque en la tradición occidental ininterrumpidamente se ha intentado hacer también lo mejor en honor de la Navidad de nuestro Señor, etc. Entonces hay grandes obras y podemos coger los mayores compositores y encontrarás encargos del príncipe, del rey o del cabildo catedralicio, y en función de eso han ido surgiendo también otros villancicos, de manera que hay trayectorias profanas que se incorporan a esa aluvión, trayectorias cultas que se incorporan y letras muy serias de la mejor poesía. Los poetas pues también han hecho, y muchas veces se les ha encargado loas, el loor de la Navidad del niño, pues también hay toda una producción poética ininterrumpida sobre la Navidad, en la cual puede haber todo tipo de calidades, pero también hay poemas excelsos sobre la Navidad. Y entonces, claro, la Navidad se convierte en un hito central muy importante del ciclo anual, del litúrgico y de la vida, y por tanto, al hilo de eso, la cultura de Occidente va a generar, no hemos llegado al cine ni nada, sino antes de eso, pues letras, poemas, música, cantatas, oratorios y todo tipo. Y claro, músicas de Navidad es todo. Después ya podemos entrar en qué son villancicos. Vamos a concretar un poco, ¿no? Es verdad, como tú dices, que cuando se podía definir de esa manera, como que algunos vienen de una tradición más oral y anónima y otras pues son encargados, pero realmente ninguna de las dos, no es que la tradición escrita de autor sea una cuestión de musicología y que no, realmente se canta hoy en día, por ejemplo, Jingle Bells. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what joy it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what joy it is to ride in a one-horse open sleigh. La realizó, si mal no recuerdo, James Lord Pierpont, puede ser, en el siglo XIX, ¿no? Sí. Pierpont. Y es verdad que ha sido también revisionada, porque esas revisiones surgen
no solo en este tipo de canciones, esta canción fue revisionada y la melodía cambia completamente. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Pero la melodía cambia drásticamente. Y en el caso de otras cuestiones, por ejemplo, es que estas canciones realmente siguen estando en tránsito de realización, Sí, ¿no? sí. Pero existen momentos clave en la consagración de los estilos, ¿no? Sí. También. Y en el siglo XIX surge una oleada gigante, también por el interés por el folclore que Eso surge es. en ese momento, de la recolección y de la revisión burguesa de los... Pues la adaptación, Y a fin de muchas cuentas, de las adaptaciones grandes al obras- medio de la época, ¿no? Sí, sí, muchas de las grandes Tanto obras, en Reino Unido como en España, ¿no? sin duda, muchas grandes obras que hoy se cantan tienen un autor conocido y muchas veces dice 1857, 1843, la mitad del siglo XIX, muchas veces, y otras nos vamos 2 siglos más atrás, de 1800, y te encuentras con 1640, 1650, en que también hay un gran momento de creación de obras, aunque ahí ya se nos escapa, al menos sabemos que fueron creadas o escritas y ya instaladas en un corpus en 1600 y pico, pero muchas de ellas también vienen de aires tradicionales. La casuística es inmensa. Entonces, hay obras que tú dices, no, esto lo hizo Pretorius en 1612, y tú escuchas y dices, bueno, pero esto parece un aire medieval inglés o alemán. Claro, a mí eso se me escapa, pero ciertamente hay mucha influencia. O sea, los compositores han aprovechado, mejorándolo, haciendo una obra propia, pero han partido también de aires tradicionales, de bailes tradicionales, de irlandeses, en fin, de todas partes de Europa especialmente, y han creado sus obras. Entonces hay momentos en los que se confunden las cosas, pero siempre hay una influencia popular, ¿eh? Claro, y no, o sea, a veces 1600 es la primera fecha de que se tiene registro de esa música. Exacto. Y claro, y Claro. hacia atrás ya pues cuesta mucho Claro, discernir. pero parece de que hay dónde otras surge. muy parecidas y tú dices, bueno, pero este es de fulanito porque así se escribió, ¿no? Entonces, bueno, ahí insisto en que la casuística de la producción de músicas de Navidad, bueno, la genealogía que tiene cada una a mí se me escapa, y yo creo que muchos musicólogos hacen catas en periodos concretos, en artistas concretos, pero hay de todo. Y sin duda han acabado en lo que llamamos, por ejemplo en el mundo inglés, Christmas carols, muchos aires de danzas que estaban viniendo del medievo y del Renacimiento. Han acabado ahí. Y son populares todavía hoy. Y nos pasa igual a otra escala en el mundo hispánico, claro. Claro, el tema de los romances, ¿no? Efectivamente, todo el mundo de romances, que eso estaba ahí desde antes del siglo XIX, por entendernos, Claro. se va a ir incorporando a un ciclo de Navidad. Muchos son romances creados ya un poco exprofesos o de temas sagrados, pero a lo mejor de temas sacros, pero no necesariamente del nacimiento del niño Dios. Son de temas sacros como el que veíamos, hoy podríamos llegar a escuchar, La Virgen y la Samaritana, recogido precisamente en Jerez. La de la Samaritana, que se cantaba en Nochebuena. Un día en que reventó, pasó María, caminaba con el cántaro en la mano, con el cántaro en la mano, que era la Samaritana. Samaritana, te ruego, el cántaro quiere darme para beber agua y luego cosa de más importancia, que el Señor te dará el premio, que el Señor te dará el premio con tu marido en compañía.
Señor, no tengo marido. Señor, no tengo marido, dijo la samaritana. 7 maridos tuviste, 7 maridos tuviste, mas y ninguno te halla. Señor, tú eres un profeta. Señor, tú eres un profeta que mi pecado declara. Yo no soy ningún profeta, que si yo de Padre eterno, el que te sirve y te aguarda. Y al punto la pecadora se volvió al mundo la espalda. Y así nos vuelvamos todos, y así nos vuelvamos todos como la samaritana. Ya está. Muy bonito, ¿eh? Es Qué bonita. bonito. Es bonita. Eso se cantaba en la zambomba. Digo, Un romance que se termina cantando en Nochebuena. Probablemente ese romance, antes de cantarse solo en Nochebuena, existía y se cantaba en distintos momentos del año, etcétera. Y se han terminado refugiando en repertorios de Navidad muchos temas. Y no solo romances sacros, sino romances históricos, burlescos, fronterizos, de moros y cristianos, de toda índole. Vuelvo a decir que también ahí la casuística es impresionante. Entonces, que todo eso acaba como acarreo, como material de acarreo, como material de aluvión. ¿Por qué? Pues porque es nuestro capital, es lo que traemos en nuestra cultura y lo volcamos cuando celebramos eso. Y esa es la razón por la que hoy en Navidad tú puedes escuchar cosas bien distintas. Por ejemplo, si ya hablamos de villancicos, digamos en España, Sí. y después si hablamos de villancicos flamencos, vas a escuchar un corpus que contiene partes, llamémosle sagradas, partes profanas, partes propiamente satíricas, partes burlescas, y unas son de origen romancístico, otras vienen de otros orígenes. Entonces, ahí hay mucho de cómo hemos acarreado aquello que era nuestro por destilación de los siglos, ¿no? También existe la cuestión de que hay... Bueno, eso hemos hablado hasta ahora de cómo ha cambiado a través de las transiciones a través del tiempo. Ahora vamos a hablar en transición a través del espacio y cómo también se comparten y se difunden los villancicos incluso de un pueblo a otro, ¿no? Sí, Que hay villancicos que pertenecen a un pueblo. Eso pasa tanto aquí como en Reino Unido. Reino Unido está Sin duda. el villancico de Coventry, ¿no? por ejemplo. Y como Coventry que Carol. conforma, además ese tipo de villancico tiene el nombre del pueblo, Sí, además sí, lo reafirma mucho más que aquí. Aquí no pasa eso, aquí no está el villancico de Jerez, ¿no? Es cierto. Y eso Normalmente hay no, una pues, identidad claro. del pueblo a través del villancico mucho más fuerte en Sí, ese el sentido. Coventry Carol, pues el villancico de Coventry. Y tú Efectivamente. dices, ¿y eso por qué? Bueno, cada uno tiene también su historia, pero el Sussex Carol, el villancico de Sussex, y Claro. así hay montones de nombres que algunos dan lugar, vienen de melodías, vuelvo a decir, cuyo origen se pierde en el medievo, otros vienen o han pervivido porque se hacen famosas en obras que se van a ir, obras de teatro, digamos de carácter sacro o no sacro, pero donde y se incluyen esos villancicos, vamos, esos carols, y entonces, concretamente, Coventry Carol creo que pervive y obtiene su fama precisamente por su incorporación en un guión de las obras sagradas que allí se representaban. Lo que no significa que el origen sea sagrado, pero está ahí metido. Y entonces, y finalmente ya nadie se acuerda hoy de aquellas obras sagradas que incluían 3, 4 villancicos y sin embargo te acuerdas del villancico. Que podremos escuchar Coventry Carol.
Entonces, claro, ese fenómeno también se da, de que desaparece un poco el marco que lo había preservado y ya queda solamente la pieza, porque el villancico en sí mismo, desnudo como pasa en la lírica en español, el villancico en sí mismo, decía Dámaso Alonso, es la piedra angular, la joya de la corona de nuestra lírica popular. Claro que muchas veces el villancico en sí es solamente una estrofa y muy desnuda y entonces se va a ir, decía don Dámaso Alonso, se va a ir como una joya pero que necesita ser engastada y entonces para crear una orfebrería, un collar, entonces el villancico se va a poder construir de muchas maneras, añadiéndole otras estrofas, complementándolo después, como pasará con el flamenco, derivando en bulerías que realmente se le van añadiendo, y que a lo mejor todo esto viene pues de la antigua Moasaja y de la lírica andalusí y del Fegel y de las Harshas, y que verdaderamente esa estrofa, que en origen no significa, vuelvo a decir, un tema navideño, sin embargo, sí significa, es un tema popular. Te quería comentar también, por ejemplo, canciones que se cantan como El maldito calderero, ¿no? Sí, Parten de una tradición oral, pero después se readapta con tonos flamencos y al Sí. final la gente canta con tonos flamencos, ¿no? Esa Sí. cuestión de readaptaciones que son súper recientes, ¿no? sí, concretamente, claro, ya estamos hablando ahí de cómo se aflamencan muchos villancicos. Vienen de una tradición oral que se pierde en la noche de los tiempos muchas veces, como puede pasar, yo creo, con el maldito calderero, que yo no sé de cuándo será, pero en fin, eso por lo menos lo tendríamos que rastrear hasta el siglo XVII o XVI, y vete a saber. Claro. Y que llega probablemente el 16, 17, 18, el 19 y en el 20 todavía es cantado en la misma tradición oral. Por ejemplo, en Jerez de la Frontera, por señoras con 80, 90 años, que se han grabado además hace 20 años, y donde tenemos ahí una buena muestra de que puede sonar de una informante mayor en Jerez que canta el maldito calderero, para entendernos, versión tradicional, porque era la que conocía de niña. Un candelero me ronda y un candelero me ronda las tapias de mi corral. Bombo ay, un candelero me ronda las tapias de mi corral. Que le venga a usted que le va nada las tapias de mi corral. Y el maldito cardelero, y el maldito cardelero tiene un ojo de cristal. Bombo ay, el maldito cardelero tiene un ojo de cristal, que le den a usted que le da nada. Tiene un ojo de cristal. Si lo tiene o no lo tiene, si lo tiene o no lo tiene, a usted no le importa nada. Bombo va, si lo tiene o no lo tiene, a usted no le importa nada. Que le den a usted que le da nada, a usted no le importa nada. El maldito cardelero y el maldito cardelero no tenían nada que cenar. Bombo va y el maldito cardelero no tenía nada que cenar. Que le den a usted que le da nada, no tenían nada que cenar. Una ensaladita verde, picadita y poco pan. Bombo va, una ensaladita verde, picadita y poco pan, que le den a usted que le da nada, picadita y poco pan. Maldito cardelero, a la iglesia fue a rezar. Bombo va, y el maldito cardelero, a la iglesia fue a rezar, que le den a usted que le da nada, a la iglesia fue a rezar. Y al tomar el agua bendita, y al tomar el agua bendita, las manos se fue a lavar. Bombo va, y el maldito cardelero, las manos se fue a lavar, que le den a usted que le da nada, las manos se fue a lavar. Al hincarse de rodillas, se le fue el punto de atrás. Bombo ay, al hincarse de rodillas, se le fue el punto de atrás. Que le venga a usted que le va nada,
se le fue el punto de atrás. Y al decir creo en Dios Padre, y al decir creo en Dios Padre, creo en el canastor pan. Bamba, va, y al decir creo en Dios Padre, creo en el canastor pan, que le den a usted, que le dan nada, creo en el canastor pan. Sin embargo, el fenómeno del aflamencamiento de los villancicos, aunque por un lado venga de lejos, podemos hacer varias catas en eso, pero en Jerez concretamente va a tener un gran auge y cristaliza públicamente en esa colección de discos de la Caja de Ahorros de Jerez de los últimos, digamos, 40 años. Entonces se recopila muchos villancicos procedentes de la tradición popular que se les da un cierto aflamencamiento, cantándolo por bulería, añadiéndolo ya a distintos tipos de compases, por tango, y sin embargo tú ves que ese tema es un tema de una tradición popular y anterior. Y el maldito cardenal. Y el maldito cardenal tiene un ojo de grita que le den a usted que le van a, que le den a usted que le van a. Si lo tiene o no lo tiene. Y lo tiene, yo no lo tiene, ya a usted no le importa una, que le den a usted que le van a, que le den a usted que le van a. Coro de flamenco, dirigido por Parrilla de Jerez, etcétera, lo lleva al flamenco. Están los discos, están los megáfonos de las calles, se hace popular en la ciudad de Jerez, se retransmite una tradición de una determinada manera y entonces esa tradición flamenca ya borra la tradición anterior. Borra, entre otras cosas, porque cada vez quedan menos personas que conocieran aquel mundo tradicional. Y eso pasa incluso en los orígenes de la propia colección. La propia colección que, en fin, una vez yo tuve la ocasión de trabajar en detalle algunos aspectos, en sus primeros discos, pues recurre pues a la madre de uno, que era el poeta y torero José Pepillo, de la Cátedra de Flamencología, y su madre, con 90 años, conocía un montón de temas, y entonces por ahí se recuperan una serie de temas que después se van a ir aflamencando. Y después todo el coro con Parrilla de Jerez, etcétera, a lo largo de 30 años, pues recoge villancicos no solamente de la zona de Jerez y de Arcos, de la provincia y de Huelva, porque claro, hace falta volcar un poco todo el caudal de coplas de Nochebuena de la Baja Andalucía. Y se pasa al cierto aflamencamiento que se une a las formas que ya se aflamencaron tradicionalmente. A lo largo del siglo XX hay algunos hitos en los villancicos flamencos. Por ejemplo, los campanilleros de Manuel Torres han quedado claramente instalados en el corpus navideño. Los campañeros son famosos con la niña de la Puebla, ¿no? Famosa la También, versión los esa. pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con su guitarra me hacen llorar. Y es que la letra cuenta lo que hacían los campanilleros, que eran miembros de las hermandades del Rosario, que hacían el Rosario de la Aurora y hacían las coplas de Aurora, iban por la noche con sus faroles, la madrugada, iluminándose, con campanillas haciendo sonar y cantando unas coplas. Y ahí hay una copla que, por ejemplo, está en Osuna a finales del siglo XIX, ahí lo recoge el musicólogo Hipólito Rossi, y que habla del milagro de la Virgen de la Concepción con un niño y no sé cuánto, prestad atención, y después te encuentras que Manuel Torres saca en los años 20, graba un disco que
que son los campanilleros, que lo hace famoso. A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y nos nació. En igual de Galilea limosna los perros que había se los asustó y Dios permitió que al momento los perros murieran y el rico muriendo pobre se quedó. Los pastores corrían pa' un árbol huyendo una nube que se levantó. Cayó un rayo a nosotros por libre y a uno de ellos lo carbonizó, pero al otro no, que llevaba las tapas y reliquias de la vida pura de la confesión. Si supiera supieras la entrada que tuvo el rey de los cielos en Jerusalén, que no quiso cochil y cabeza, sino un bendito tranquilo fue, hizo demostrar que tan solo las puertas del cielo dividan la de la santa humildad. A las puertas de un rico avariento llegó Jesucristo y limosna pidió, y en lugar de darle la limosna, los perros que había se los achuchó. Pero quiso Dios que, ¿cómo era?, que los perros de pronto murieran. Entonces, los campanilleros se instalan ahí. También se instala el villancico del Gloria, que incluso se le llama así al artista. Que lo creo que lo recogió. El artista Gloria, el niño Gloria. Bueno, yo creo que eso también lo recogió, ¿no? Los caminos se hicieron con agua, viento y frío. Caminaba un anciano muy solo y aterido. A mí eso me suena a una copla muy antigua. Pero el niño Gloria va a meterla, digamos, ese villancico. En el corpus por bulería, Gloria recién nacido, Gloria, y ya entra unos ritmos que lo hacen muy famoso, lo hacía muy bien. Y entonces también queda como un hito, hoy se canta en la Navidad de Jerez y de la Baja Andalucía.
después, hombre, después vinieron muchas cosas, los boom discográficos de los años 50 y 60, que ya sacaban discos de Navidad, siempre con versiones más melosas muchas veces, pero en fin, donde Sí, había sí. cosas de flamenco y otras aflamencadas a la manera de Lola Flores, que no es flamenco, a la manera de Manolo Escobar, etcétera. Entonces, aires jerezanos, Manolo Escobar, Lola Flores, bueno, Lola Flores era de Jerez, pero surge un fenómeno de músicas de Navidad en los discos singles de los años 50 y 60, y en los años 80 surge la gran catarata anual de los discos Así canta Nuestra Tierra en Navidad, que al menos son casi 30 discos y unos 300 temas que, insisto, fueron regalados por la Caja de Ahorros, sonando en las plazas en cada Navidad y que contribuyeron notablemente al rescate de un mundo tradicional navideño que aquí se había perdido bastante. O sea, tiene aspectos muy positivos, pero el aflamencamiento, insisto, también machaca la sutileza de algunas melodías tradicionales, como hemos escuchado antes, Sí. El maldito calderero, Sí. y se ve como hay una sutileza melódica en La señora que canta, que eso después ya desaparece con la guitarra y el ritmo de la bulería. Entonces, hay cosas que se pierden, hay cosas que se ganan. Se gana la pervivencia popular de un tema, pero probablemente se pierden ciertas sutilezas. En la botica hay un vaso, en el vaso una bebida, en la bebida una rosa, en la rosa una María que decía no siga, si vas a la orilla verás agua bendita y si te encontrara con él en mi caño me lo traigo. Bueno, buenos días, más usted de largo. Y es curioso, ¿no? Porque uno que piensa en la tradición flamenca se asocia mucho con el nomadismo y viajar de pueblo en pueblo, en lugar de o sea, lo que van haciendo es adaptar, ¿no? Sí, claro. Curioso, ¿no? Que vayan adaptando la música, flamencándola, en lugar de... Claro, el No, aflamencamiento el aflamencamiento fuerte y masivo, insisto, ha sido un fenómeno Reciente de los últimos de los años, o sea, que no 40 hayan años. traído una tradición. Ellos... De los últimos 40 años. Sí, sí, y, sí. entonces han absorbido, en un grado se ha vampirizado, toda una tradición popular, pero que muchas veces estaba muy perdida. Y entonces, claro, tiene un gran valor que en una colección de 300 temas se rescaten temas. Algunos son muy conocidos de antes, pero otros no lo eran, o ya se habían perdido y se están rescatando. Pero claro, se rescatan ya en el restyling flamenco. Y en los últimos 40 años, donde ya realmente ese nomadismo quedó muy atrás, ¿no? Sí, eso queda O sea, que es completamente completamente atrás. otro- Estamos intentando panorama. recuperar una tradición perdida, al menos por la zona de Jerez precisamente, que ahora es una tradición fortísima. Sí. Las zambombas de Jerez, que estos días causan estragos en la ciudad, porque la asistencia de miles y miles de personas, pues eso pues tiene sus problemas. Y ya la zambomba no es, claro, no es el imaginario que todavía tenemos en la cabeza de aquellas reuniones de vecinos, los corrales de vecinos, se reúnen a cantar villancicos a la luz de un bidón con gasolina y unos pestiños, se vuelve una cosa masificada y que puede ser tremenda. De hecho, la Pero eso zambomba había desapareció, desaparecido eso y digo, sí. efectivamente en los años 60 llega un momento donde ha languidecido y está desapareciendo, y cuando en los años 80 se empieza a rescatar, y concretamente en el año 80 y 81 tenemos grabaciones que hizo Radio Popular de Jerez en unos programas, 7 programas, hablando con la gente en cada zambomba que se estaban montando,
y todavía no había empezado, los discos. Y la gente estaba loca de contenta porque recuperaba. Yo no conocía esto, decían los jóvenes. Yo no conocía esto es una maravilla. Los viejos muy contentos porque recordaban que en su infancia lo hubo, que la zambomba era un sitio de gran convivencia, que era un sitio para hacer novios y novias, y que eso se perdió. Y entonces, en definitiva, una tradición que se perdió se recuperó con la democracia por un conjunto de factores donde la Caja de Ahorros Jerez, su colección de discos, tiene un papel muy importante. Pero se recuperó intencionalmente, ¿no? No es que Sí, casualmente. sí. No, claro, no había fueron una las intención directamente tan solo las masas populares, sino que entonces se facilitó también. Yo trabajaba ya en aquel momento en el Ayuntamiento de Jerez y recuerdo haber facilitado desde el Ayuntamiento por primera vez en décadas pues que se recuperaran, haber organizado con las peñas flamencas unas primeras zambombas flamencas, Abierta haber al organizado, público, ¿no? haber organizado O en la cerrada. plaza de Santiago Abierta. un gran espectáculo e incluso haber patrocinado el reparto de pestiños y de anís y no sé cuánto a todo el público asistente, o sea, los ayuntamientos, en este caso el de Jerez, en esos primeros años de democráticos, de ayuntamientos democráticos, intentaron recuperar o facilitar, porque tú no puedes una fiesta ordenarla por decreto, pero tú facilitas medios para que, por ejemplo, las peñas flamencas fueran montando sus propias zambombas, etcétera. Y aquello arrancó y bueno, y claro, y eso creció hasta el día de hoy, donde ya tenemos pues la zambomba como un hecho de un hito comercial que afecta a la hostelería, donde cualquier bar monta sus zambombas y que todo eso consiste en una faceta mucho más de espectáculo que de participación comunitaria, ¿no? A diferencia de cómo ha funcionado aquí o como en los últimos tiempos se generan en grandes plazas, y una tradición que aquí no se ha dado, pero que sí en Reino Unido, que es el tema de los carols, que van Sí, grupos de pura voz sí. cantando de puerta en puerta, en domicilio a domicilio, cantando los villancicos. Bueno, por aquí, por las partes de Jerez, etcétera, las zambombas no han sido eso. Pero hay otras partes de España donde lo son, con otros nombres. Pues yo qué sé, por ejemplo, que de hecho lo que aquí llamamos zambombas, algo muy parecido es lo que en Málaga llaman pastorales. Las pastorales. O si te vas más hacia allá y te vas hacia Murcia, te encuentras las cuadrillas murcianas que sí van un poco de puerta en puerta y por los campos cantando, etcétera, en algunos momentos y en la Navidad también. Entonces, pero por aquí no, por aquí realmente era un asunto de fiestas de vecinos en los corrales de vecinos, claro, los O corrales de familiares vecinos también. Bueno, es que claro, el sí, corral de de vecinos era familiares, una cosa claro, pero altera el diferente, corral las de formas vecinos tiene una peculiaridad que ya doméstica. aprovecho para explicar. Y lo sé de viva voz por don Manuel Morao, que alguna vez me lo ha contado, que vivía en la calle Nueva, quizá 25, y creo que nació allí. Y entonces una vez hablando me contaba cómo era aquello y cuánta gente vivía en la casa. Y me hablaba, es así, de que en aquella casa vivían unos 150 gitanos. 150. Y dice, ¿esto cómo puede ser? Sí, porque había 25 familias que cada una tenía una pequeña habitación y punto, una cocina a veces abajo comunitaria que poder utilizar, un servicio abajo y comunitario, y entonces habitaciones y una media de 5 y 6 personas, y 25 por 6 son 150 personas. Entonces, si en una casa, corral de vecinos, viven 150 personas, claro, se comprende la fuerza que tenían las reuniones cuando claro. se montaba en el patio el bidón de gasolina o la hoguera y se cantaba y se sacaba Y lo encima que vendría pudiera. gente de fuera, ¿no? Un amigo. O algún amigo, claro, Hombre. sí, pero no turistas. No, turistas no, digo, un amigo de claro, conocido. entonces esos eso momentos- era una zambomba. Después ya, lógicamente, podía haber una reunión familiar cantando villancico como hoy la hay en Claro, un piso claro. también. Pero aquello era
una reunión de 100 personas en el patio. Y en esos momentos serían los momentos oportunos de la difusión y la transmisión del conocimiento oral. Y sin duda ahí se transmitía. Y eran momentos muy señalados porque eran momentos para el flirteo, el conocimiento de los jóvenes, ahí los que venían de fuera, amigos, amigas, que se hacían novios y se hacían muchos novios y muchas novias. Insisten los testimonios, yo no he vivido eso, pero me he escuchado muchos testimonios que insisten en el aspecto ese y en el aspecto comunitario de lo que significa la comensalidad. O sea, repartimos lo que tenemos, que muchas veces era la miseria, pero lo repartimos, ¿no? ¿Y eso desaparecieron cuándo? ¿En los 70? Eso, claro, conforme se van a ir cerrando esos espacios y enviando a la gente a barriadas exteriores de la ciudad, porque es que esto está en muy mal estado. Como el barrio de Entonces, Santiago, tú te ¿no? vas, Que lo llevaron... claro, tú te vas a La Plata, tú te vienes a la Asunción, y claro, la gente estaba contenta, porque claro, el que cogía un piso en la Asunción estaba mejor que como vivía allí, pero van a ir desapareciendo esos espacios. Y hoy vivos, yo creo que no queda ninguno, queda alguno donde vive un par de ancianos y que te da una idea de cómo eran aquellos sitios, pero nada que ver con 100 personas, ¿no? Con 100 personas claro. Yo no conozco ninguno. Entonces, ese magma comunitario se perdió con la despoblación del centro, en el caso de Jerez, hacia nuevos sitios que eran pisitos en las afueras. Y claro, insisto que la gente individualmente, pues, todo el mundo ha estado en general contento. O sea, aquellos que terminaron, yo sé por muchos casos de artistas flamencos que estaban antes en ese magma comunitario y después ya están repartidos. Y, en fin, unos por La Plata, otros... Hablo de las barriadas históricas que surgen a partir de los 50, ¿no? O muchos por la Asunción, terremotos y muchos. Y entonces la vida ya empieza a cambiar ahí. Pues yo creo que aquí más o menos lo podemos dejar. Vamos a dejar en abajo, tenéis el enlace a todalanavida.es, donde tenéis pues muchísima información sobre villancic, no solo de canciones, también de otros temas, cualquier tema asociado a la Navidad. Y si quieres despedir, nos despedimos con algún villancico más y suscribiros al canal. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Entre las nubes del cielo un ángel apareció, cantando albricias pastores, que ya nació el niño Dios. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más.